La Iglesia Cristiana Maranata está presente en naciones de todos los continentes del planeta, iglesias en países de las 3 Américas, Europa, África, Asia y Oceanía, conectados por la misma doctrina, en la dirección del Espíritu Santo de Dios y unidos por la palabra viva. Hermanos de todo el mundo participan en un mismo culto, en conjunto, en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu. A través del sistema de transmisión, los miembros de la Iglesia Cristiana Maranata de todo el planeta viven un momento de unidad y comunión, como vivieron los hebreos en la salida de Egipto y los discípulos con el Señor Jesús en la víspera de su muerte en la cruz del Calvario. Personas de todo el mundo han sido alcanzados por el Evangelio eterno y por el mensaje del pronto regreso del Señor Jesús. Yo saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Estamos comenzando una edición más del programa de la Iglesia Cristiana Maranata anunciando el Evangelio eterno. Este encuentro semanal que tenemos en el programa que es hecho con todo el cariño para usted y para toda su familia. Todas las semanas estamos aquí en este horario. El objetivo es transmitirle a usted una palabra de parte de Dios, dando un testimonio de una obra profética dirigida por el Espíritu Santo y compartiendo aquello que son nuestras experiencias. El objetivo es que usted entienda el proyecto de salvación y su necesidad de participar de este proyecto. En el programa de hoy usted conocerá una experiencia muy interesante de un personaje bíblico que es tipo de todos aquellos que desean comprender quién es Jesús. Usted verá esto en el segmento Lecciones del Manaim con los pastores Daniel Moreira y Sergio Sousa, que irán a hablar sobre la experiencia vivida por Zaqueo y cómo puede ser aplicado en su vida. En el segmento Accesibilidad, la profesora María Amin presentará un material de apoyo a los padres y profesores que lidian con niños con necesidades especiales. En el segmento Perfecto Lord, la profesora Janaína Sumac nos enseñará un himno, Tengo una lámpara, ahora para los instrumentos de percusión. Y en la clase para niños, intermedios y adolescentes, dentro del tema Guarda lo que tienes, la profesora Fátima Malabares nos hablará sobre cómo es necesario guardar la palabra de Dios. Ahora nosotros vamos a cantar una alabanza y después del loor, usted participará del segmento Lecciones del Manaim.
Este es el segmento Lecciones del Manaim. Dios bendiga a todos. La paz del Señor. Pastor Sergio, la paz del Señor. La paz del Señor, Pastor Daniel. La paz del Señor a todos. Es muy importante para nosotros su participación y la audiencia. Hemos recibido muchos mensajes con testimonios y comentarios sobre el programa Anunciando el Evangelio Eterno. Y usted también puede participar. Está apareciendo en la pantalla un código QR. Solamente aproxime la cámara de su celular a este código QR y será dirigido a un número de WhatsApp por el cual usted podrá enviarnos mensajes. Participe. Envíe su mensaje, su testimonio, su experiencia. Todos los mensajes que recibimos son leídos y es de gran importancia para nosotros. Una de ellas viene del estado de Espíritu Santo, ciudad de Cachoeiro de Capimirim, enviada por Rita Almeida, que dice: la enseñanza ha reemplazado la ausencia mía a los seminarios presenciales. El Señor me visita cada vez que participo del programa. Gloria a Jesús. Amén. Pastor Gerson, de Divinópolis, Minas Gerais, escribió: doy gracias a Dios por este programa, anunciando el Evangelio Eterno. He sido renovado cada programa. Amén. Dejamos en el anterior programa una pregunta para que sea respondida, trabajada, y pedimos que fuesen citados y comentados pasajes bíblicos, textos bíblicos que nos traen personas que fueron alcanzadas por la gracia de Dios. Y fueron tantas. Gabrieli de Moraes, de Ibiguité, Minas Gerais, comentó: en Juan 8, versículos 10 y 11, vemos a la mujer adúltera que había pecado y estaba condenada a la muerte, pero la gracia de Dios la alcanzó dándole el perdón de los pecados, quitándola de la condenación, para comenzar a vivir una vida de salvación y en santidad. Amén. Recordé de aquel texto: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios. Luis Roca, de Sao Paulo capital, escribió: Abraham, cuando en su tierra y parentela fue llamado y obedeció a Dios, yendo a una tierra desconocida, Noé halló gracia delante de Dios y fue salvo. Avisado del juicio, creyó, obedeció y construyó el arca, guardando a su familia. Saulo vio una luz gloriosa en el camino hacia Damasco. En un mismo mensaje, él hizo una recolección de diversos personajes que sus vidas están registradas en la Biblia. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Hasta el Nuevo Testamento. Y Mayre Ferreira de Itapuá dice: en Lucas 17 vemos la cura de los 10 leprosos. 10 hombres fueron curados al mismo tiempo. Y ella dice: en que solo uno de ellos vio la operación de la gracia de Dios en su vida y volvió glorificando a Dios. Quiere decir Daniel, desde que recibió la cura física, pero solamente uno entendió el propósito profético de la salvación. Y recibió la salvación. Amén. Agradecemos la participación de todos los que nos enviaron sus comentarios. Nuestro tema hoy es encuentros con el Señor Jesús. Y a través de este tema destacaremos los diversos encuentros del Señor Jesús con personas, grupos y hasta con multitudes. Encuentros, como usted mencionó, Sergio, con personas, grupos y multitudes, y que traen muchos aspectos de la historia bíblica, de la geografía, lenguas, naciones y acontecimientos que son ricos en enseñanza para el hombre de nuestros días. Enseñanzas que, para el hombre de nuestro tiempo, son fundamentales para ser conocidos, absorbidos y vividos y practicados. Claro,
Una vez que estas enseñanzas son compartidas y son especiales para las necesidades del alma y que generan salvación por medio de la fe en el Señor Jesús. Hasta por qué, Daniel, los encuentros con el Señor Jesús, más allá de la riqueza histórica que presentan, que es enorme, pero más allá de esa riqueza, estos encuentros muestran mucho más los aspectos proféticos que envuelven la salvación del hombre en Jesús, que solamente son alcanzables por la revelación del Espíritu Santo. Y nosotros vamos a explorar estos diversos encuentros como vehículos de bendición para la vida del hombre, ya que las revelaciones contenidas en la palabra de Dios son esenciales en el proceso de salvación. y cada encuentro con el Señor Jesús, como ya mencionamos, traen aspectos históricos y proféticos. La Biblia es la palabra de Dios y los hechos en ella acontecidos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los hechos bíblicos, observen, tienen como principal propósito revelar a Jesús, revelar la salvación a la vida del hombre. Una pregunta que se puede hacer es, ¿cómo descubrir el carácter profético en los encuentros con el Señor Jesús? O cómo entender cada encuentro con el Señor Jesús como encuentro profético. Antes de responder estas preguntas, necesitamos recordar que el Señor Jesús, como dice la Biblia, es la palabra de Dios. Que fue como el apóstol Juan vio al Señor Jesús en una de las visiones del libro de Apocalipsis, que así registra: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Por eso, en todos los encuentros con el Señor Jesús, es necesario alcanzar el propósito profético de Dios para la vida del hombre a través de su palabra. Por esa razón, conocer la Biblia y todos los aspectos históricos es muy importante, pero es necesario comprender por sobre todo el carácter profético de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la Biblia, la palabra, pueda operar en la vida, en el corazón del hombre. La acción de la palabra de Dios trae en sí la operación del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante, más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a Dios. ¡Qué profundidad! Por este poder, por esa palabra poderosa. En los encuentros con el Señor Jesús, los aspectos proféticos son alcanzados por la revelación del Espíritu Santo. Jesús, Sergio, es un misterio que estaba oculto desde la eternidad, pero que ha sido revelado a los que buscan una bendición para su corazón. Dice la palabra, el misterio que estaba oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Amén. Hoy vamos a abordar algunos aspectos históricos y proféticos del encuentro del Señor Jesús con un hombre que se llamaba Zaqueo, que está registrado en la Biblia en Lucas 19, en el versículo 1 al versículo 10. Y dice la Biblia
que habiendo Jesús entrado en Jericó, iba pasando. El lugar en que el encuentro del Señor Jesús con Zaqueo se dio en Jericó es una ciudad que en la división geográfica de los tiempos de Jesús estaba en la provincia de Judea, al nordeste de Jerusalén. Estamos aquí haciendo un viaje hasta aquella región, en Jericó. Aquí está Jerusalén, Jericó. Ahí vemos una imagen de satélite, ¿no es esto? Mostrando la posición ahora y una visión panorámica De los días actuales de Jericó. que nosotros vemos en estos días, que tenía construcciones muy antiguas, ahora tiene algunas ruinas. Es decir, hay una importancia histórica muy importante. Muy importante. En cuanto estamos viendo las imágenes de la ciudad de Jericó, vamos a recordar que, más allá del encuentro con el Señor Jesús y Zaqueo, el Nuevo Testamento relata otros hechos que resaltan a Jericó. Pero nuestro tema hoy es Zaqueo, que registra la Biblia. Zaqueo era un jefe de los publicanos y era un hombre rico. Y como jefe de los publicanos, Zaqueo era cobrador general de impuestos en Jericó. Y por su comportamiento después de que aceptó a Jesús, hay indicaciones de que abusara de su posición para enriquecerse de mala forma. ¿Cómo es que todo esto se dio? ¿Cómo es que comenzó este encuentro de Zaqueo con el Señor Jesús, que se transformó del encuentro por iniciativa del Señor Jesús? Pero de inicio Zaqueo quería ver, estaba curioso, quería conocer a Jesús, pero no lo conseguía, ya que una multitud lo cercaba y Zaqueo era de baja estatura. Para que pudiese superar aquel obstáculo que le impedía ver a Jesús, Zaqueo se subió a un árbol, dice la Biblia, a un sicómoro, en un lugar en que Jesús iba a pasar. Lo que pasó con todo, para comenzar ese encuentro, fue una gran sorpresa para Zaqueo, que jamás había visto o conocido a Jesús. Zaqueo no sabía que aunque él, como ya dijimos, aunque él no conocía a Jesús, Jesús ya lo conocía, ya sabía su nombre, él sabía todo sobre él. Zaqueo había subido al sicómoro y esperaba al Señor Jesús que pase para poder verlo, pero ocurrió un hecho que muestra la elección soberana de Dios en favor del hombre. Y dice así la palabra: cuando Jesús llegó a aquel lugar, vea, Jesús miró hacia arriba. Zaqueo no había hablado nada. Ya había pasado ciertamente por otros árboles, pero no miró. Pero aquel momento miró a Zaqueo y le dijo, lo llamó por su nombre: Zaqueo, desciende deprisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. La elección del hombre viene de Dios, porque fue manifestado en la vida de Zaqueo cuando Jesús mostró y sabía que Zaqueo estaba ahí y lo llamó por su nombre. Y enseguida de la elección vino el llamado que es hecho al hombre para que alcance la salvación. El llamado hecho por el Señor Jesús a Zaqueo fue: baja deprisa. El llamado fue en forma, qué cosa gloriosa, fue en forma de un llamado, de una invitación para el mejor encuentro que Zaqueo tuvo en su vida, que fue el encuentro con el Señor Jesús. Este es el mejor encuentro en la vida del hombre. Amén. Observe que el Señor Jesús
usa la expresión, date prisa, desciende. Aquel era el momento para el encuentro del Señor Jesús con Zaqueo. Era una invitación insubstituible. Y como dice la palabra, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Zaqueo no endureció. Él no endureció, él aceptó el llamado. Vimos que la elección de Dios Padre en la vida de Zaqueo se dio cuando Jesús mostró y demostró saber que Zaqueo estaba allí y lo llamó por su nombre. Ya el llamado del Hijo Jesús ocurrió en el momento en el que el Señor Jesús habló con él. Baja deprisa. Ahora vamos a mostrar lo que ocurrió a partir del llamado hecho por el Señor Jesús. Que en verdad nosotros ya destacamos el llamado con la expresión date prisa, desciende. Pero esta expresión fue acompañada de una afirmación de Jesús en favor de Zaqueo. ¿Qué afirmación fue esa? Le dijo el Señor Jesús, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¡Qué promesa! ¡Qué afirmación maravillosa, Daniel! Gloriosa. La casa significa el corazón, la vida del hombre. Cuando el Señor Jesús entra en el corazón del hombre, Él opera perdón, liberación, transformación de vidas, bendiciones en la familia y todas las demás necesidades de la vida del hombre. Y así, una vida nueva, ya que como está escrito en la Biblia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Zaqueo, Sergio, no cuestionó, no dudó y ni rechazó. Él descendió del árbol inmediatamente, y dice la Biblia, y recibió a Jesús con alegría, y aceptó el llamado, y ejerció el libre albedrío. Pero no faltaron oposiciones. No faltó. Barreras que intentaron impedir que Jesús entrase en la casa de Zaqueo. Esto es, que él fuese salvo. Cuando vino aquel llamado, aquel encuentro, personas comenzaron a murmurar. ¿Acaso no sabe que Zaqueo es un pecador, que tiene una vida mala? Pero a partir del momento en que el hombre acepta el llamado del Hijo Jesús, él entra en el proceso de santificación y transformación a través del Espíritu Santo. Que fue lo que después aconteció con Zaqueo. La elección, el llamado, él aceptó, y después vino el proceso de transformación, de santificación a través del Espíritu Santo. Y Zaqueo afirmó, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Él estaba confesando y arrepintiéndose. Amén. Zaqueo fue elegido por Dios Padre, llamado por el Hijo Jesús, y entró en el proceso de santificación y transformación a través del Espíritu Santo, recibiendo así la salvación. Y era verdad. Ya dijimos que Zaqueo era un pecador, vivía de forma errada, pero el Señor Jesús vino al mundo, entregó su vida, derramó su sangre y murió en la cruz, resucitó al tercer día, derramó su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para salvar al pecador, para salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido.
Los aspectos, amados, proféticos en la historia de Zaqueo muestran que el encuentro de él con el Señor Jesús revelan la elección de Dios Padre, el llamado del Hijo Jesús y el proceso de santificación y transformación a través del Espíritu Santo. Maranata, el Señor Jesús viene. Amén, gloria a Dios. Este segmento, Lecciones del Manaim, tiene su contenido producido a partir de la Escuela Bíblica Dominical y de los seminarios de la Iglesia Cristiana Maranata. Nuestra Escuela Bíblica Dominical se lleva a cabo todos los domingos a las 10 horas de la mañana, horario de Brasilia, por nuestro canal de YouTube. Continúe participando del programa Anunciando el Evangelio Eterno, con los segmentos que vendrán a continuación. En el próximo programa hablaremos sobre el encuentro del Señor Jesús con la mujer pecadora y el fariseo, registrado en Lucas 7, desde el 36 al 50. Y nos gustaría recibir su colaboración sobre el tema. Solamente tiene que aproximar su cámara del celular al código QR que se muestra ahora, y esta pregunta le será enviada por el WhatsApp para que usted pueda estudiar y enviar su comentario referente a este encuentro. Ahora, Daniel, ese comentario puede envolver cuestiones históricas, revelaciones, la parte profética. Exactamente. Participe enviando su comentario. Enseguida, yo quiero invitarle a participar de una alabanza de glorificación a Dios. Una bendición más aumentará a su corazón y a su casa. A todos, la paz del Señor Jesús. La paz del Señor a todos. A minha vida tão vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou dia em mim, Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor, a mão que foi na cruz ferida, me salvou tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno,
Los niños, intermedios y adolescentes, miembros de la Iglesia Cristiana Maranata, son objetivo de un trabajo de enseñanza doctrinal, volcado en la Biblia todas las semanas. Pero cuando el niño tiene alguna necesidad especial, hoy en el segmento Accesibilidad, la profesora María Amin presentará un material de apoyo para los padres y también para los profesores. La paz del Señor, hermanos. Nuestro asunto de hoy es sobre material de apoyo para los profesores y padres. Este material son clases adaptadas. ¿Qué clases son esas? Son clases preparadas por el grupo que es responsable por la preparación de este material para niños, intermedios y adolescentes. Es un trabajo antiguo en la iglesia y está bien estructurado. Entonces, lo que nosotros hacemos es, tomamos esas clases que nosotros recibimos mensualmente y realizamos la adaptación para todas las clases, de los gestantes y de los niños de 0 a 3 años y la clase de 3 a 15 años, donde tenemos las clases de niños, intermedios y adolescentes. Y que está disponible para los profesores y también para los padres que quisieran dar clases a sus hijos o reforzar el estudio en casa. Para la clase de gestantes y de 0 a 3 años, nosotros ponemos a disposición las clases escritas y en slides adaptados. Y también estas clases en lenguaje de señas para los padres sordos. Nosotros todavía no tenemos a disposición las clases en lenguaje de señas para los bebés de este rango de edad, pero sí para los padres sordos que tengan hijos sordos y oyentes para que ellos tengan cómo enseñar a sus hijos. Para las clases que va de 3 a 15 años, nosotros tenemos las clases escritas que acompañan una sugerencia de paso a paso, más los profesores y los padres tienen la libertad de dar la clase de la manera que juzguen más adecuada. Los slides también están adaptadas, las actividades para los niños y las hojas de resumen. Y aquí es importante hacer una observación. Cuando nosotros hablamos de adaptación de material, la revelación, aquello que es el objetivo principal de la clase, no cambia. La adaptación está en la manera de dar la clase y en la manera de hablar a los niños. Entonces, en realidad, algunas informaciones no son dadas porque no son relevantes para la información objetivo de la clase. Pero la revelación, ella nunca cambia. En el lenguaje de señas, nosotros dejamos a disposición 2 niveles de complejidad lingüística. Y aquí no va por edad del niño porque el asunto es el mismo para todas las edades. Lo que los profesores y los padres tienen que evaluar es el conocimiento del lenguaje de señas que ese niño o ese adolescente tiene. Entonces, la clase contempla aquel grupo que está aprendiendo el lenguaje de señas o que ya sabe un poco y aquel grupo que ya es más fluido en el lenguaje. Tanto para los gestantes de 0 a 3 años y la clase que comprende 3 a 15 en el grupo con deficiencia visual, nosotros ponemos a disposición el audio descripción y también el material sobre demanda en braille. Quien lo necesite o desee puede solicitar. Y las clases son realizadas en 3 niveles de comprensión lingüística. En la próxima clase, en nuestro próximo programa, nosotros explicaremos un poco más sobre esos niveles o nivel que necesita de poca adaptación hasta el nivel que necesita de mucha adaptación. Y cómo utilizar esos niveles en el día a día. Y cómo los padres y profesores van a seleccionar o usar el nivel 1, 2 o 3. Ustedes se pueden basar en el potencial de aprendizaje del niño, en su comportamiento y en el tiempo de atención que ellos alcanzan para recibir la clase. ¿Dónde pueden encontrar ustedes este material? En el instituto icm.org.br
tienen soporte donde ustedes pueden acceder a todo el material. Y las dudas y sugerencias nos pueden enviar al email accesibilidad@presbiterio.org.br. Entonces, estamos a disposición de los hermanos para recibir también críticas, sugerencias, porque a medida que ustedes vayan utilizando el material, ustedes percibirán si ello está siendo útil o no, si está siendo adecuado o no. Entonces envíen información, envíen sugerencias, porque eso es muy importante. Recordando que todo lo que nosotros realizamos es bajo la dirección del Espíritu. Que el Señor los bendiga a todos en este trabajo. La paz del Señor. ¿Recuerdas de aquel tambor que la profesora Janaína le enseñó a construir? Llegó la hora de usarlo. Hoy en el segmento Perfecto Loor aprenderemos a tocar el himno Tengo una lámpara, ahora dirigido para la percusión. Entonces, tome su instrumento y vamos a aprender. La paz del Señor a todos. Es una bendición que estemos con nuestra lámpara, que es nuestro corazón, lleno del Espíritu Santo, tocando y alabando el nombre del Señor Jesús. Vamos a ver nuestras participaciones. Este es el pequeño Heitor de la Iglesia Covenant 3, Villa Bella Espíritu Santo. Esta es la pequeña Alice de la Iglesia Saúde, São Paulo. Otávio López es un pequeño de Manuaçu, Minas Gerais. La intermedia Beatriz de la Iglesia de Madureira, Río de Janeiro. Tocando juntos, tenemos a Niña, Natalia y del grupo de accesibilidad Joan, de la iglesia de Timbó, Belém, Pará. Giovanna Boni de la iglesia de Oxford, Inglaterra. ¡Qué maravilla! Estamos aprendiendo de forma facilitada el loor Tengo una lámpara. En la clase anterior pedí para que separemos algunos instrumentos de percusión, pero antes voy a explicar la división del loor como está en el himnario. La introducción es la que estamos aprendiendo en las clases. El coro es Tengo una lámpara con óleo está lleno. Y tenemos dos estrofas. La primera, enciende tu lámpara, y la segunda, lámpara vacía, yo no quiero no. Vamos a comenzar con la pandereta de media luna. En la introducción vamos a tocar el primer tiempo, después el segundo tiempo, el silencio. En el otro compás, de la misma forma. El tercer compás vamos a tocar en el primero y segundo tiempo, y en el cuarto compás en el primer tiempo y el segundo tiempo silencio. Vamos a quedar de esta forma. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. El coro no vamos a tocar, pero vamos a cantar con mucha alegría.
y las estrofas 1 y 2 va a ser igual a la introducción. Y al final vamos a hacer un redoble, vamos a sostener los 4 tiempos de esta forma. Jesús va a volver. Ahora vamos a aprender cómo será en las claves. La clave va a ser el contratiempo al principio de la media luna, pero hay un momento que va a tocar junto con la media luna. Miren, primer tiempo silencio, segundo tiempo toca. Primero silencio, segundo toca. Primero silencio, segundo toca. Primero toca y segundo silencio. Va a ser de esta forma. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. En el coro vamos a tocar. Primero, el primer tiempo, segundo silencio. Primer tiempo, segundo silencio. Y así en todo el coro. Vamos a ver una frase musical. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pero hay un momento que vamos a cantar la palabra volverá y va a volver. Vamos a tocar junto con las sílabas, igual que en la melodía. Va a quedar así. Ella anuncia que Jesús volverá. Y las estrofas 1 y 2 van a ser igual a la introducción. Ahora vamos a aprender en la sonaja. La introducción puede ser hecha de 2 formas. Para los menores pueden tocar en todos los tiempos, así. 1, 2, 1, 2. Pero también pueden hacer igual que en la media luna. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. En el coro y las estrofas pueden mantener todos los tiempos tocando 1, 2, 1, 2 o hacer igual que la media luna. Y al final va a ser redoble junto con la media luna. Jesús va a volver. Ahora vamos a tocar junto con el loor. Agarra tu instrumento y vamos a adorar el nombre del Señor. Todos pueden agarrar su instrumento. Yo voy a tocar con la media luna. Un abrazo a todos y la paz del Señor Jesús. Guarda lo que tienes. Este es el tema principal de las clases de los niños intermedios y adolescentes.
en una secuencia de temas muy interesante para que usted conozca. Y hoy la profesora Fátima Malabase hablará sobre la importancia de guardar la palabra de Dios. Yo quiero saludar a todos con la paz del Señor Jesús, en especial a los niños, intermedios y adolescentes. Nuestra clase es Guarda la Palabra de Dios. Todas las enseñanzas que son transmitidas vienen de la Biblia, la Palabra de Dios. A través de ella aprendemos todo lo que es necesario para nuestra vida y para el encuentro con el Señor Jesús cuando Él venga a buscarnos. Nosotros vamos a leer el texto que está en Jeremías 1, versículo 5, que dice así: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Hoy nosotros vamos a ver la importancia de aprender y guardar la palabra de Dios. Dios escogió al pueblo de Israel y siempre cuidó de ellos con amor. En algunos periodos el pueblo de Israel se olvidó de los mandamientos del Señor. Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto y tuvo el cuidado de Dios constantemente. Y cuando todo estaba bien, el pueblo se olvidaba de Dios y se volvía hacia la idolatría, que es la desobediencia a las enseñanzas de Dios. Entonces, el Señor levantaba profetas para hablar la palabra de Dios al pueblo, y uno de ellos fue Jeremías. Dios escogió a Jeremías aún antes de nacer. La Biblia nos cuenta que Dios vio a Jeremías desde el vientre de su madre y lo santificó y lo volvió profeta. Dios llamó a Jeremías cuando él aún era muy joven, y Jeremías dijo: Señor, yo no sé hablar porque soy un niño. Jeremías se sentía incapaz de llevar la palabra a los judíos, pero Dios le habló: No digas que yo soy un niño, porque por donde yo te envíe irás, y todo cuanto te mandare a decir dirás. Dios le habló también que estaría con Jeremías, por eso él no necesitaba tener miedo. Jeremías creyó en la palabra del Señor y la guardó en su corazón. Él no tuvo miedo de entregar la palabra del Señor al pueblo. Ustedes se acuerdan de la clase pasada sobre tener fe y creer en la palabra del Señor. Fue así con Jeremías. Aún sabiendo que el pueblo que estaba en pecado rechazaba y perseguía a los profetas, Jeremías no temió, sino creyó. Y él iría a hablar al pueblo todas las veces que Dios le mandaba. De la misma forma que Dios no desistía del pueblo de Israel, hoy Él quiere salvar a muchos. Él quiere usarnos para hablar de Jesús y de su salvación. Vivimos un tiempo como el de Jeremías. Muchos no han amado a Dios, son desobedientes, se olvidan de las enseñanzas de la palabra y ni quieren oír hablar sobre Dios. Pero Dios no desiste de esas personas. Él quiere usarnos para hablar de Jesús y de su salvación. Vamos a guardar las enseñanzas de la palabra para saber negar todo aquello que es malo y desagrada a Dios. Vamos a ser victoriosos como Jeremías, que no se contaminó porque aprendió y guardó la palabra de Dios en su corazón.
Aquel que lee, oye y guarda la palabra de Dios en su corazón es bienaventurado, es feliz. Apocalipsis 1:3 dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, queridos, vamos a leer, oír y guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Guardar la palabra es preservar, es practicar toda la enseñanza, donde sea que estuviéramos. Así seremos felices y estaremos preparados para el encuentro con nuestro Salvador Jesús. Amén, queridos. La paz del Señor. Lâmpada para meus pés, o caminho ilumina, revelada por Deus, guiará meu coração. A Bíblia é um tesouro descoberto para aqueles que de Jesus estão perto. A minha Bíblia vou sempre ler para mais de Jesus conhecer. Quero amar tua palavra, guardá-la sempre em meu coração, ensinar as pessoas que só Jesus é a salvação. A Bíblia é um tesouro descoberto para aqueles que de Jesus estão perto. A minha Bíblia vou sempre ler para mais de Jesus conhecer. El programa Anunciando el Evangelio Eterno puede ser visto en varias plataformas. Además de la televisión, usted puede ver y rever este programa y todos los otros ya transmitidos en el canal de la Iglesia Cristiana Maranata en el YouTube y en nuestras aplicaciones. Y además usted puede interactuar con nosotros. Apunte la cámara de su celular a este código QR que está en la pantalla y háblenos sobre los diversos segmentos de este programa. ¿Cuál le gusta más? ¿Qué experiencias ha tenido con nuestro mensaje? Coméntenos también y háganos sus sugerencias. Será muy bueno saber su opinión. Además de eso, usted puede compartir este programa con sus parientes y conocidos. Ahora, yo quiero hablar con usted. El mensaje es para usted que fue tocado por aquello que fue dicho en este programa. Usted que necesita tener una experiencia con Dios. Usted que todavía no lo conoce. Usted que no escuchó todavía su voz. Tenemos un canal directo para atenderle. Llame gratuitamente en el Brasil a este número 0800-707-3076. Es un número exclusivo para atender a los que todavía no son miembros de la Iglesia Cristiana Maranata y necesitan de una palabra de parte de Dios y aún de una oración. Síganos en el Instagram y en el Facebook y acceda a las páginas de la Iglesia Cristiana Maranata y de Radio Manaim. Baje las aplicaciones gratuitamente, navegue por ellos y conozca más sobre nosotros y nuestras plataformas digitales. También puede acompañarnos en la agenda semanal publicado todos los lunes en nuestras redes sociales. Y en la aplicación de Radio Manaim usted escucha alabanzas 24 horas por día y puede participar y compartir los podcasts de mensajes. Y así estamos llegando al final de esta edición del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Y no se olvide, todos los domingos a las 10 de la mañana en el canal de YouTube de la Iglesia Cristiana Maranata, usted participa de la Escuela Bíblica Dominical. Este es un programa que usted no puede perderse. Y la semana que viene, si el Señor lo permite, estaremos juntos una vez más en este horario, con una edición más del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Maranata, el Señor Jesús viene.